Pues muy buenas tardes, amigos directores. Me da muchísimo gusto que hemos llegado al quinto café virtual entre amigos, diría yo, entre directores, y ahora con un tema muy importante en este momento, que es un poco ver qué piensa nuestras autoridades educativas sobre este regreso a clases. Por eso le hemos llamado tendencias políticas en tiempo de crisis, que nos den algunas orientaciones de manera más puntual o concreta para irnos preparando a este regreso a clases. Y por otro lado, pues una noticia muy controversial en esta semana, que fue precisamente la ley Barbosa. Incluso en el chat que tenemos de directores en red, pues varios de ustedes muy inquietos, no solamente del estado de Puebla, sino también de otras regiones del país. Para tocar este tema, pues ahora tengo el honor y el gusto de presentarles a dos grandes amigos. Primeramente, pues a Fernando Martínez, que nos está, diríamos, representando como parte de la autoridad educativa, quien es un gran amigo nuestro, desde luego. Y Fer, no sé si me quieras ayudar con tu puesto, que nunca me lo he aprendido, pero estás en la parte de innovación educativa, ¿no? Sí, elaboro la autoridad educativa y soy director de un área que se llama Dirección de Fortalecimiento Académico. Así es, y bueno, nos traen una información muy, muy valiosa para compartir con todos nosotros. Y quiero presentar también a Fernando Mejía. Él es un gran investigador educativo colombiano, pero ya prácticamente mexicano también de corazón o con doble nacionalidad. Él trabaja, es investigador, fue director, recién dejó la dirección del Centro de Estudios Educativos. Pues les agradezco a nombre de todos los directores, a mis dos amigos Fernandos, por aceptar esta invitación. Estoy segura que va a ser de gran valía para todos nosotros el poder conocer y estar en contacto con todo eso. Simplemente dos o tres sugerencias. Ya ven que en la parte de abajo del programa de Zoom tenemos un chat donde dice chatear. Ahí ustedes pueden ir generando sus preguntas para que vaya. Está en la parte de abajo donde dice chatear. Ahí por donde, en la parte de abajo, primero tienen el micrófono, luego está el video, luego dice seguridad, luego participantes y enseguida chatear, que está más o menos en medio. Y hay otro muñequito que dice reacciones. Si ustedes le dan clic, pueden elegir como dos. Hay uno con una manita, por si quieren también tomar la palabra en el momento de las participaciones. Para no entretener y aprovechar el tiempo, esta escasa hora que tenemos, le quiero pedir a Fernando Martínez, si es tan amable, de presentarnos ya su participación. Claro que sí, Maru, gracias, y agradezco a Marisol si puede proyectar. Bien, pues en esta breve charla que vamos a tener, una exposición de 10-15 minutos que voy a hacer, quería empezar, digamos, enunciando los principales objetivos del programa sectorial educativo para tenerlos como un referente. Que estos objetivos derivan, o más bien el programa sectorial deriva del Plan Nacional de Desarrollo, y únicamente, seguramente, Fernando Mejía va a tocar más a fondo todo lo que tiene que ver con el tema de las leyes y política educativa como tal. Entonces no quiero andar más en este tema, simplemente tenerlos como un referente, y muy bien sé que con los que estamos, digamos, con lectores, instituto, represente la visión, digamos, de estos propósitos y objetivos. El garantizar una educación equitativa, el derecho a la educación, y esta administración usa el término de excelencia educativa, digamos, y todo lo que implica, digamos, que no voy a andar como en esos términos, únicamente estamos presentes. Y objetivo número a las maestras y los maestros. Dado el momento de crisis que estamos viviendo, y seguramente que quienes estamos en el sector educativo y atentos a las palabras del propietario que dio el día de hoy,
pues como también él enuncia, digamos, y revaloriza esta función que están teniendo las maestras, los maestros en esta contingencia, digamos, que estamos viviendo, y todo lo que implica, digamos, en cuanto al trabajo a distancia, de manera educativa que se está realizando, y no obviar también el trabajo de los padres de familia como apoyo, digamos, a los estudiantes, a sus hijos, que están generando dentro de casa. Entonces, únicamente quedan estos propósitos para poderlos tener presente y sobre que comentar, digamos, que todas las actividades que se hacen dentro de las escuelas, pues tienen que tener presente pues esta visión que enfocan estos objetivos. Gracias, Marisol. Bien, en la siguiente lámina, lo que quería enunciar a partir de estos propósitos que establece el plan sectorial, un esquema identificando 5 ámbitos principales que es, creo yo, a donde cualquier instituto educativo tendría que girar los esfuerzos para consolidar o bien conformar los elementos o actividades, digamos, que giran en torno a estos ámbitos. Yo le titulé esta lámina Condiciones para un buen funcionamiento escolar. Si se dan cuenta, en el centro del medallón, lo que quiero rescatar, digamos, es todas las figuras o los actores que intervienen o deberían de intervenir para poder generar un buen funcionamiento escolar. A manera de ejemplo, pude identificar, bueno, la parte del gobierno federal, digamos, también el sector educativo, la secretaría como tal, o las propias secretarías de las entidades educativas, la sociedad civil, que sin duda alguna es un aporte importante, digamos, por todo lo que pueda abonar a todas las actividades que ahorita voy a comentar. También los trabajos que se pueden vincular o generar a partir de las alcaldías y o municipios de las diferentes entidades en el sector educativo, y organizaciones e instituciones, que si bien es cierto, ustedes creo han podido identificar que hoy más que nunca, derivado de toda esta contingencia que vivimos, el esfuerzo de muchas instituciones apostándole para el bien común en el sector educativo, pues han sumado, digamos, han revalorado, digamos, la función de la educación, y créanme que sin ellos, sin estas organizaciones, el sector educativo, llamando simplemente a las secretarías, no tendríamos el impulso ni el impacto que ahorita se está viviendo. Pues bien, considerando esos factores, puedo identificar 5 ámbitos. El primero es el desarrollo académico, en donde podemos marcar, digamos, todas aquellas actividades que van sumando esfuerzos para poder generar una capacitación, tanto a los directores, como ustedes que están en esta charla, en función del liderazgo directivo y la gestión escolar. También poder propiciar una capacitación en los docentes, una situación que también se vive principalmente en la Ciudad de México, creo yo, también puede ser en los estados y en las entidades, y más allá, a lo mejor en la modalidad de escuelas multigrado, que también muchas entidades tienen este tipo de modalidad, contar con una plantilla docente completa, y tres aspectos, digamos, o elementos importantes a resaltar. El primero es que lo estamos viendo el día de hoy, es el desarrollar habilidades digitales para poder generar y hacer uso de las herramientas que nos permitan una educación en medio de esta tecnología o digitalización. También promover actividades STEM, que principalmente propicia el desarrollo científico, matemático de los alumnos, que tan escaso, digamos, puede resultarnos en la actualidad. Y sobre todo con la perspectiva de poder generar este interés en los alumnos que en un futuro pueden estudiar carreras que vayan vinculadas con este sector. Y por último, digamos, aquí rescatando el desarrollo académico, tiene que ver con la parte del reforzamiento del conocimiento. ¿Qué hacer con los alumnos que están en rezago, que no cumplen, digamos, el perfil de egreso de los grados en los que está cursando? Y pues obviamente abonamos en ello para que estos alumnos de entrada, digamos, tengan una laguna y estén compitiendo en un grado de desigualdad, educativamente hablando, contra otros. Otro ámbito sería el de infraestructura, que aquí la intención es poder generar espacios dignos para los alumnos, ¿sí? Que tiene que ver con contar con servicios en general, agua, electricidad, buena pintura, bebederos, y más ahorita en la actualidad, en los servicios de Internet, todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información, que sabemos que en muchas escuelas, muchas comunidades, pues el costo que esto implica o las complicaciones que esto puede implicar para poder desarrollar un buen funcionamiento escolar. Y más allá de la escuela, creo que también esta situación de los medios tecnológicos e informáticos van más allá, digamos, a la escuela, a la casa, al lugar, ¿no?
Si bien lo podemos solventar en la escuela, hay mucha población, muchos alumnos, muchas familias que no tienen la posibilidad de trabajar en casa con estos medios y creo que puede ser una limitante. Tres ámbitos más. El primero es con el tema de seguridad. Hablo propiamente, digamos, o más específicamente en la Ciudad de México, pero también se aplica a muchas entidades. Creo que es un factor no menor, digamos, es importante, y derivado de muchas noticias que a últimos meses creo todos hemos estado enterados, ¿no? De algunos eventos como el que sucedió en Monterrey, Nuevo León, algunos otros, ya no quiero detenerme en ello, pero justo el tema de seguridad y la sociedad, digamos, cómo está haciendo un tratamiento de la información con el tema de la convivencia escolar y mejorar los ambientes escolares para un mejor funcionamiento de las escuelas. Aquí en Ciudad de México hay un proyecto de, por ejemplo, poner cámaras de vigilancia en las escuelas, poner comités o brigadas, digamos, para poder establecer puntos de seguridad y vigilancia en las escuelas, como entre otras que ahí están mencionadas. Otro ámbito importante a mencionar es el de apoyo social, que tiene que ver con estas ayudas, digamos, que generalmente dan las alcaldías o municipios, como son las becas, o algunas ayudas a las familias con respecto a útiles escolares, uniformes, que también abonan a un buen funcionamiento y más allá benefician a las familias o alumnos que de escasos recursos, digamos, que se ven imposibilitados a tener acceso quizá a estas cosas básicas, elementales, para poder tener un rendimiento escolar. Y por último, el desarrollo de la comunidad escolar, que también creo ahorita este tema puede ser prioritario en el sentido del factor que están jugando los padres de familia en este aislamiento voluntario que estamos teniendo para la educación, el servicio educativo para con sus hijos. Entonces son los ámbitos, digamos, que estamos integrando, que van muy vinculados con los objetivos prioritarios que acabo de mencionar, y los quiero, digamos, conjuntar o integrar para poder mencionar las condiciones que deberíamos de generar como directivos o como comunidad escolar para generar un buen funcionamiento dentro de la escuela. Gracias, Marisola. ¿Qué sigue? Con respecto al tema, ¿qué hacer en el regreso a clases después de esta crisis, digamos, que estamos viviendo? El día de hoy el secretario de Educación Pública dio una conferencia en donde hizo mención de este calendario. No voy a ahondar mucho porque gráficamente, digamos, es como muy explícito. Únicamente tener identificado lo que, y lanzo, digamos, preguntas para también la reflexión, que seguramente más adelante de la charla puedan haber preguntas para poder solventarlas, si es que tengo conocimiento de ello. Lo más preocupante, digamos, de ver este calendario es lo que se tiene previsto. Si ven ustedes, del 1 al 5 de junio prácticamente es como la conclusión del ciclo escolar. Y sin dar como más información, el secretario pues concluye con este ejercicio. Quiero imaginar también ustedes, digamos, como directivos de una institución, lo que están pensando, ¿no? Cómo cerrar el ciclo escolar, digamos, en términos administrativos, en términos evaluativos, en términos también de una orientación a los docentes, y lo que viene para un futuro, digamos, el próximo ciclo escolar. Por lo pronto, ahorita identificamos que hay un periodo de verano divertido, en el sentido de un receso, llamémoslo así, como lo venimos manejando comúnmente. Entre ese receso está prácticamente una valoración del ciclo escolar, que sería la semana del 8 al 12, que no han dado pautas de cómo se va a generar esa valoración del ciclo, pero seguramente tendrá que ver con las evidencias que todos los maestros han dado seguimiento al trabajo de los alumnos. Y cada escuela obviamente ha generado sus propias estrategias para poder derivar y orientar a los padres de familia y a los alumnos para generar como estas carpetas de evidencia que sin duda alguna creo que serán un insumo para que los docentes puedan tomar ciertas conclusiones con respecto al aprendizaje de los alumnos. Posteriormente viene un receso magisterial. Se tiene previsto a partir del 20 de julio una capacitación en consejo técnico con los docentes. Seguramente en el transcurso de este tiempo, pues tendremos más información sobre qué se va a ver en ese consejo técnico. Por el momento no hay datos, pero seguramente, previendo el futuro que viene en este cronograma, se considerarán algunos instrumentos quizá de evaluación que está proyectado. El secretario lo anunció hoy, con una evaluación diagnóstica. Seguramente el Consejo Técnico versará sobre cómo darle herramientas a los docentes para que puedan generar esta actividad. Y finalmente se tiene previsto el inicio del ciclo escolar el día 31 de septiembre, bueno, en el transcurso de esa semana. Todo esto es obviamente enmarcado en sí las disposiciones de acuerdo a la Secretaría de Salud,
está en semáforo verde, digamos, ¿no? Con respecto al avance o no de los síntomas y las personas que presenten con los periodos sintomáticos, digamos, con esta pandemia. Entonces, en términos generales, ese es el calendario que se está previendo y dicho hoy por el secretario. Después viene abajo lo que compete para educación media superior y educación superior. No voy a andar en ello, digamos, pero hay una situación también ahí mediática, digamos, con respecto a un calendario. Gracias, Marisol. Si pasamos a la siguiente. Y bien, con respecto a la pregunta que el día de ayer Maru atinadamente me hacía con respecto a qué se va a hacer en esta situación del regreso a clases, afortunadamente hoy el secretario enuncia 9 intervenciones. La primera intervención tiene que ver con los comités participativos de salud escolar. En ello, bueno, mencionó algunas cuestiones o estrategias para poder establecer, digamos, la relación entre escuela y centro de salud en el caso de presentar algunas situaciones ya de emergencia con respecto a síntomas, digamos, que algunos pueden presentar. Sanitización y limpieza de las aulas, en todo el entorno, digamos, escolar. También hizo mención a 3 filtros en corresponsabilidad entre padres de familia, asociación de padres, digamos, dentro de la escuela y los propios docentes, que se llevarían en casa, en la escuela y salón de clases. Obviamente habría que hacer, obtener más información con respecto a estos protocolos que quieren implementar, y cada escuela obviamente creo que tendrá que adaptar en función de varias cosas, ¿no? Entre ellas la infraestructura de la escuela, número de personal docente, número de alumnos que asisten a la escuela, pero finalmente creo que estos protocolos darán una línea, un parámetro para poder establecer ciertas estrategias en este sentido. Por otro lado, el punto número 2 de intervenciones tiene que ver con garantizar acceso a jabón y agua o gel. Estamos hablando obviamente de escuelas públicas. No hizo mención el secretario en función de escuelas particulares, como están la mayoría de los que están asistiendo a esta charla, pero seguramente ustedes como directores tendrán que generar algún mecanismo, digamos, que garantice estos insumos que pueden dar opción, digamos, al primer punto, que tiene que ver con los filtros de corresponsabilidad en el ingreso a la escuela. Ya cada uno, digamos, estará reflexionando sobre este asunto. El punto número 3 de intervención tiene que ver con el cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo, que también, como sabemos, hay un alto porcentaje de docentes de edad adulta, digamos, mayor, o que trae enfermedades, que también tendríamos que, creo yo, y aquí es una sugerencia, como directores de escuelas tendrían que hacer un breve diagnóstico, digamos, tener un insumo de información con respecto a la condición de salud de los docentes que están dentro de sus centros educativos. Número 4 está el uso de cubrebocas o pañuelo obligatorio, y también quien ha navegado, digamos, en algunas noticias, no sé si han podido tener oportunidad de ver cómo se estabilizaron o se hicieron algunas estrategias en las escuelas en China. En China pusieron unos membretes, llamémoslo así, como de plástico, o mamparas, llamémoslo así, por bancas. Entonces también es como otra estrategia para poder sostener este aislamiento, digamos, o la sana distancia como nosotros la conocemos. La siguiente, Marisol, gracias. La número 5 tiene que ver justo con la sana distancia. Creo que también aquí cada director tiene que tomar ciertas decisiones con respecto a la entrada y salida de los estudiantes en su horario escolar, para que no sea, digamos, en la multitud de personas que comúnmente, digamos, cuando enunciamos la entrada o la salida. Debe de haber también una estrategia para recreos escalonados y lugares fijos asignados para los estudiantes, en tanto pues, se mantiene todavía como esta contingencia. Una de las alternativas que dio el secretario es también la asistencia alternada a la escuela por apellido. Esto lo enfatizó durante el curso remedial, pero no lo sé, eso también lo pongo en la mesa y será cuestión de que cada director también valore en función del número de alumnos que tiene por grado escolar y obviamente el espacio de las aulas, ¿no? Hay aulas que tienen un espacio, digamos, de metros cuadrados, ¿no? Más reducido, y tendrán que tomar también ciertas decisiones, y obviamente también tiene que ser consensado pues, con padres de familia en este sentido. El punto número 6 es maximizar el uso de espacios abiertos. Número 7, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Número 8, detección temprana, en cuanto a dar quizá una serie de criterios para cómo identificar algún alumno que presente síntomas de la enfermedad.
Y en este punto el secretario también comentó, en caso de que un alumno presente síntomas, se cerraría la escuela, ¿no? O al menos esa fue la interpretación que yo le di a su discurso. Y por último, el punto número 9, apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Seguramente hay una plataforma que se llama Aprende en Casa, que está, digamos, coordinada por la Secretaría de Educación Pública. Seguramente abrirán ahí un espacio, una serie de información para poder atender este tema que están abordando, que tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Siguiente lámina, Marisol, gracias. Y por último, únicamente quiero rescatar de la exposición que dio hoy el secretario 5 grandes experiencias que nos han dejado esta vivencia a partir de esta crisis que estamos viviendo. La primera es el admirable compromiso de las maestras y maestros, cuya vocación está por encima de una práctica profesional regular. Y realmente es muy destacable, digamos, en estos tiempos vimos qué maestros están quizá comprometidos y generaron ciertas estrategias para poder dar un seguimiento a los aprendizajes de los alumnos mediante plataformas, mediante dispositivos o estas herramientas, digamos, de comunicación que tenemos. Por otro lado, también creo yo que esto sirvió para que los docentes, o más bien los padres de familia, valoraran el trabajo de los maestros y viceversa. También los docentes creo valorar el trabajo que como padres de familia se está generando al interior de los hogares con respecto a dar seguimiento a revisión de tareas, a seguimiento a las actividades y ejercicios de los propios estudiantes o de los hijos de los padres en actividades académicas, ¿no? La segunda gran experiencia, que comentaba el secretario, tiene que ver con la corresponsabilidad, que es fundamentalmente resaltar, digamos, la función de los padres y madres de familia en este impulso por continuar que sus hijos sigan aprendiendo. El punto número 3 que hizo mención el secretario tiene que ver con descubrir, digamos, el cariño que los docentes tienen en esta práctica autodidáctica con los alumnos y generar un espíritu altruista en el sentido de no abandonar a los alumnos y continuar generando aprendizajes. En este punto también, y quizá al rato podamos generar alguna serie de preguntas, tiene que ver mucho también la capacitación que han recibido los maestros con respecto al uso de herramientas digitales. Habrá quienes se les facilite más, habrá quienes se les facilite menos, o bien quienes no le quieren entrar a este asunto, pero finalmente creo que es un asunto como obligado. El día de ayer yo le comentaba a Maru, creo que esta situación de esta crisis lo que obligó fue adelantar en tiempo. Esta situación que se veía ya programando con respecto a la digitalización educativa, con todos los bemoles, digamos, con toda la infraestructura que sí sabemos que hay necesidades y carencias dentro de los centros educativos, pero finalmente hacia allá vamos, a la tecnología de la educación. Entonces, esta crisis creo que lo que obligó fue adelantar en tiempo y poder simbrar, digamos, los cimientos y métodos tradicionales que tienen los maestros para poder involucrarse en los métodos que tienen que ver con la tecnología de la información. La siguiente, Marisol, gracias. La 4 tiene que ver, y el secretario anunció, digamos, rescató la entrega de todas las autoridades educativas en el esfuerzo por sumarse a continuar garantizando el aprendizaje y el derecho a la educación de los estudiantes. Y por último, el número 5, pues que la pandemia obligó, que es lo que yo les comentaba, a avanzar, digamos, en esta situación que tiene que ver con la tecnología de la educación. Cierra el secretario diciendo que un gran cambio cualitativo en la educación es gracias también a la vocación e interés que tienen todos los docentes por sacar adelante a los estudiantes, pese a todas las contingencias y crisis que estamos viviendo. Con esto cierro mi participación, Maru. Creo que esto haya sido un poco claro. Seguramente Maru les compartirá esta información si les es de utilidad. También les puedo pasar el link de la entrevista y la conferencia que dio el secretario el día de hoy, más una presentación en PDF que el secretario dio, es más extensa que esta obviamente, y quedan para su conocimiento. Y pues quedo abierto también para el final de la sesión a resolver algunas dudas o comentarios si es que los tiene. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Fer, realmente muy, muy clara, hay varias preguntas por ahí. Ceci, no sé si quieres que comencemos con ronda de preguntas o nos vamos al siguiente tema por el tiempo. Pues mira, hay unas preguntas que van en relación al calendario que yo creo que Fer podría contestar rápidamente. Claro. Respecto a si el calendario es nacional o cada estado va a fijar el suyo. Y sobre todo también con las fechas de cierre. Nos habían dicho primero que era a fines de junio, luego ya nos dijeron que era el 17 de julio o el 6, entonces un poco si nos pudiera aclarar eso.
Claro, Sí, sí, gracias. claro. Miren, la experiencia que tenemos en esta administración, si se han dado cuenta o han identificado, es que también es muy flexible, y principalmente en el tema educativo. Aunque hay ciertas disposiciones que el secretario ha puesto, digamos, como una línea o una visión estratégica, como toma de decisiones para generar algunas actividades en el sector educativo, cada entidad ha tenido que adaptar o generar sus propias estrategias conforme a la realidad contextual que están viviendo. Y creo que esta no será la menor, porque, y sobre todo hablando de esta crisis de pandemia, cada estado lo está viviendo de manera diferente. Y aunque aquí en la Ciudad de México se ve semáforo en verde, quizá en otras entidades no es así, o viceversa, ¿no? Entonces creo que esta es una propuesta, digamos, genérica como para poder partir y tener de entrada un primer parámetro y una primera visión sobre las actividades futuras que se pueden generar, pero creo yo, y estoy convencido que cada estado va a generar sus propios lineamientos en función de esto. Muchas gracias, Fernando. Me parece, nos están pidiendo la presentación, el link que los comentas, Fer, y desde luego se los vamos a hacer llegar, Claro, junto con la evaluación, como siempre en todos los demás cafés. Les hemos mandado las presentaciones y también algunos documentos de referencia. Por eso no se preocupen. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a Fernando. Esencialmente fue eso, Maru. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias, Fer. Si tienen más preguntas, por ahí las van formulando. Y si les parece, me encantaría ahora pasar al siguiente tema con Fernando, el doctor Fernando Mejía, que nos trae un análisis muy interesante sobre la Ley General de Educación y la Ley Bonilla, como se ha llamado a conocer. La pregunta es, ¿será verdad lo que dice la Ley Bonilla de que desde la Ley General de Educación da pie para generar este tipo de leyes donde prácticamente los inmuebles de las instituciones son parte ya del Estado, ya casi con un grito de estatización? Bueno, pues platicando con Fernando, experto en todo esto, con mucho gusto accedió a acompañarnos y te cedo la palabra, mi querido Fernando. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Buenas tardes a todas. La mayoría son mujeres, eh, como siempre, y eso está muy bien. El título es porque, como decía María Eugenia, yo vengo de Colombia y allá esto era una frase común, y al café le decimos tinto. Entonces, me acordé de esa frase ayer con la invitación de Maru y bueno, por ahí arranqué. Eh, Voy a hablar, a contar dos, tres o cuatro cosas rápidas sobre la ley general, la 19, y luego a la reciente ley en Puebla, eh, que es parte de las obligaciones, porque como esta ley de educación es una ley general, entonces todos los estados tenían que posteriormente, dado los trámites y todo, tenían que adecuar sus leyes educativas a la reforma legal y constitucional. Entonces, por eso aparece la ley de Puebla, la de Barbosa, y entonces ahí va la conexión. Eh, lo primero que quiero decir es que la administración pública se rige por una cosa que se llama el derecho positivo y solo puede hacer lo que está permitido hacer. Entonces, desde el ámbito público, lo que necesitan quien quiera gobernar tiene que generar las condiciones legales para poder hacer lo que quiere, como quiere hacer las cosas. Eh, por eso había una necesidad de adecuar la ley porque tenían los que ganaron tenían una visión distinta. Eh, la anterior ley era de 1993, había habido reformas legales con mucha frecuencia, eh, pero solo eran reformas a la ley. Eh, pero ahorita sí hubo la emisión de una nueva ley, la del 19 de enero
del 2019, perdón. Sí, 19, ya no me acuerdo. Del 18. Del 18. Y la vigente es la del 30 de septiembre del 19. Bueno, la que sigue. Lo que hay aquí es un comparativo, lo que tienen al margen en sus pantallas al lado izquierdo es la ley anterior y al lado derecho la reciente ley. Eh, Marisol va a ir dándole clic y entonces lo que van a aparecer, no me voy a detener, eh, es las flechas, lo que está indicando es dónde las cosas que estaban en la anterior aparecen en la reciente. Entonces, de disposiciones generales pasó al derecho de la educación y la nueva escuela mexicana, del federalismo, eso no se tocó, de la equidad apareció el derecho a la educación, y así va tocando uno a uno. Al final lo que van a notar es que todo lo que había antes está ahora. Lo que pasa es que antes habían 7 capítulos y ahora hay 2, 9 o 11. Pero está contenido casi lo mismo. Es muy simpático porque lo que en general me parece que hubo fue una reacomodación de la ley eh, y no, digamos, una ley nueva en estricto sentido. Eh, hay cosas ahorita, lo que decía Fernando, hay algunos énfasis, efectivamente, eh, el gran cambio, uno de los grandes cambios fue el tema de la evaluación docente, por una lógica más de mejora continua y otras cosas, pero de resto las cosas están muy parecidas. Si notan en la línea bueno, en el cuadro de la derecha, de la revalorización de los maestros y maestras, de los planteles educativos y de la mejora continua, son 3 cosas que uno podría decir que son las relativamente nuevas. El resto están reacomodadas. Eh, bueno, la que sigue, por favor. No tenemos mucho tiempo y es más importante lo que ustedes tienen para decir. Eh, 2 cosas. No cambió el federalismo y el financiamiento de la educación, porque el financiamiento de la educación en realidad implica la modificación de la ley de coordinación fiscal. Entonces, el federalismo educativo no se modificó, eh, digamos, en términos legales y, y es permanece, pues. Y lo que quiere decir es que las grandes atribuciones y recursos siguen siendo federales. Los grandes ingresos y el gran gasto en educación siguen siendo federales, eh, y los municipios tienen nimias atribuciones y casi nulos recursos. Eh, con lo que mencionaba ahora Fernando eh, de que en los municipios pueden hacer acciones ahora con el regreso y eso, seguro que sí, y ojalá tuvieran más recursos y más atribuciones. Los municipios podrían ser una entidad eh, que podría contribuir mucho. Pero bueno, esa es otra cosa. Y el otro asunto es que los recursos ahora, bueno, desde hace un tiempo, pero ahorita con la escuela es nuestra, va directo a la escuela. Entonces, y va directo a unas escuelas. Las escuelas que no están participando en ese proyecto, pues no tienen esos recursos y pues se la tendrán que organizar y apañar de otra manera. Eh, la que sigue, porfa. Y
nuevo, a mi modo de entender, es un énfasis en intentar generar un sistema educativo nacional más equitativo. Aparecen cosas importantes, me parece. Por ejemplo, las escuelas multigrado no aparecían en el sistema y ahorita aparecen. Bueno, ahí hay cosas que pueden ser interesantes. Eh, También incluyeron la educación inicial, es un derecho, pero efectivamente no es obligatoria y espero que no la vayan a volver obligatoria, pero lo erigieron como un derecho y eso me parece también muy importante y ese derecho el Estado tiene una responsabilidad para garantizarlo o garantizar la educación inicial. La obligatoriedad de la educación superior, ese también es nuevo, de la centralidad de la escuela, la centralidad del aprendizaje. Eh, yo creo que es un giro que por ahora es lingüístico, es de prosa, eh, pero ojalá deje cimientos y hagan muchas cosas para que eso suceda. Eh, Cambió el énfasis de la evaluación por el de formación y cambió el énfasis de la meritocracia por el de la mejora continua. Ahí hay en general la desaparición de la ley de coordinación del servicio profesional y la reforma del INEE, Mejor Edu, es lo que donde se concretan estas dos últimas situaciones. La que sigue, por favor. Bueno, esto me lo va a saltar porque sí, pasemos, esto no me va a detener. Voy a entrar a esto. El artículo primero de la Ley General de Educación dice: su objeto es regular la educación que imparte el Estado, la Federación, los estados, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de la validez oficial de estudios. La educación es considerada un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. La palabra ahí, a mi modo de entender, fuerte es la rectoría del Estado. Esa rectoría, en el ámbito de que es pública, en el artículo 7, hay otras características. Cuando es pública, dice, va a ser impartida y administrada por el Estado. Y para ello asegurará que el proceso educativo responda al interés social. Y en la segunda parte dice, vigilará que la educación impartida por los particulares cumpla con las normas de orden público. Es decir, el Estado para el ámbito de las escuelas particulares las vigila y las, digamos, modula. Estas son cosas que están en la nueva ley de educación. Estuve buscando ahí a ver qué había con respecto a al tema de la infraestructura. La que sigue, por favor. Y entonces, lo que encontré es en el artículo 34, dice, en el sistema educativo nacional participarán con sentido de responsabilidad social los actores, instituciones, procesos que lo componen y estará constituido por, y hay un listado. Ojo, porque voy el sistema educativo está compuesto por, ¿cierto? La palabra componen es lo que me parece que hay que mantener ahí en stand-by, porque lo retomo ahorita. Y aparecen una serie de elementos, los educandos, En el numeral 8 dice, las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento, es decir, las instituciones particulares son uno de los componentes del sistema educativo nacional. Eso estaba desde antes, pero lo mantienen. Y el 11 dice, los muebles
e inmuebles, servicios e instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, destinados a la prestación. Lo componen, no está diciendo en la ley que son dueños de ellas, sino que el sistema educativo eh, eh, está compuesto por escuelas públicas, escuelas privadas. Cuando hace el conteo de maestros, cuenta y maestras, cuenta todos y dice, hay tantos maestros del sector público y tantos maestros del sector privado, para alumnos, para aulas, para todo. Siempre está puesto en esta consideración para digamos, en una consideración de estadística y de eh, digamos, de composición del sistema. La que sigue, por favor, mm, yo no, lo que estoy diciendo no lo digo en defensa de nada, ni de nadie. Estoy haciendo mi interpretación y mi interpretación no significa que digamos, que intente mm, limitar el estar muy atentos a lo que vaya sucediendo. Eh, yo no, con esto no quiero decir que no va a pasar nada, quiero decir que es mi interpretación sobre lo que se dice y se puede hacer con. Bueno, la ley de Barbosa, que lo que hace en ese estado fue lo que hicieron el resto de los estados, fue alinear las leyes. Y entonces aparecieron una serie de artículos donde pues llamó la atención ciertas cosas. La prohibición de venta de comida chatarra. Eh, a mí me parece, desde hace mucho tiempo, México sufre una epidemia eh, de sobrepeso y otras enfermedades asociadas a la alimentación y al sedentarismo, eh, y que en la ley aparezca la prohibición de la venta de la comida, me parece que está en consonancia con lo que inclusive el mismo subsecretario Gatell nos viene diciendo. O sea, este virus afecta mucho más a ciertas personas que padecen ciertas enfermedades, y esas enfermedades están asociadas a esto. La prohibición dentro de las escuelas son espacios educogénicos, eh, y todo lo que allí esté o deje de estar educa. Yo recuerdo una vez que andaba visitando escuelas en Belice y estaba en una escuela donde la inmensa mayoría de la población era afrodescendiente, y los muñecos que usaban en la escuela para promover, mantener la basura en su lugar, eran muñequitos blancos. O sea, no tenía nada que ver con su cultura. Yo decía que era un milagro que los niños y las niñas con semejante incongruencia dejaran la basura en su lugar. Eh, yo creo que las escuelas no tendría que estar prohibido, pues, pero ahí quedó en esa ley. También está previsto que esa ley pueda ser llevada a revisada, pues, ¿cierto? En el 105, que es como donde aparece el meollo del asunto, eh, dice: los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal, eh, y por los particulares forman parte del sistema educativo estatal. Entiendo que cualquiera puede interpretar que no es lo mismo, que conforma el sistema educativo, está compuesto por, y desglosa exhaustivamente todos los elementos que lo
por los que está compuesto o lo conforman, a decir forman parte del sistema. Habría que cotejar, el cotejo con la ley general es que el sistema está compuesto por estas cosas, no está diciendo el sistema es el dueño de esto, pero igual, de nuevo, es una interpretación de mi parte para decir, no estuvo bien que la gente saltara para exigir claridad, pero me parece que las cosas, no sé si quedaron suficientemente claras, pero a mí me parece que no se vienen más que eso, que esto de decir, al momento de gestionar la información sobre el sistema, ahí va a ver. Ahí debajito hay una liga, un Twitter eh, de Esteban, donde se hace cargo de decir qué pasa con esa ley. Se los comparto por si les interesa escuchar lo que públicamente dijo. En el artículo 112 dice nombres de escuelas que no sean de funcionarios públicos y que se usen colores neutros. Esto opera para cualquier caso. O sea, uno puede decir, van a limitar que en Puebla aparezcan escuelas de color azul y que se llamen de algún apellido X, o de color rojo y que se llamen de otro apellido. Bueno, pues también van a limitar que aparezca una que se llame Miguel Barbosa y que tenga un color de su partido. Eso funciona para cualquiera de las obras públicas, pero igual pues habrán personas que querrán o pensarán que es una intromisión en un asunto que es una institución privada, solo que el asunto es que prestan un servicio público y es un bien público. El tema de la rendición de cuentas a la comunidad, ustedes sabrán mejor que yo, son los que están ahí, son las que están ahí al frente del cañón, pero pues a mí me parece que todo el trabajo, por ejemplo, que el mismo IDEAC hace en el tema de formación, de planeación estratégica y de todo eso, la rendición de cuentas es un elemento de la planeación estratégica, o sea, que se planee qué se va a hacer, se le dé seguimiento y luego se le cuente a la comunidad qué se va a hacer qué sucedió, eso me parece racional y razonable. Donde a mí me parece extraño es que haya dicho a toda la comunidad, a toda es una cosa demasiado grande, digamos. Si hubiesen haber cuidado mejor la redacción es a su comunidad educativa, a la comunidad educativa. Eso me parece hubiera sido más preciso. Los familiares de los niños y las niñas, yo creo que agradecen que en las escuelas, que seguro lo hacen, los que lo hacen, pues les cuenten en qué se invirtió el dinero, cómo se usó, qué aprendieron, qué hicieron, todo eso forma parte de eso, ¿cierto? Bueno, luego dice, la SEP estatal podrá investigar incrementos en cuotas particulares apegadas a las disposiciones aplicables en la materia. Lo que dice es una cosa que viene de la ley y lo que dice, va a investigar, pero ella no va a pasar nada, o sea, la SEP no puede hacer nada más, si encuentra un incremento extraordinario, seguramente se lo pasará a la Profeco o a alguna instancia formal que atienda el evento. Y en todo caso, la SEP puede hacer, y lo dice la ley, puede hacer esa investigación
dado que hayan, ¿cómo se llaman? O sea, que alguien haya denunciado un incremento exagerado, supongo. O sea, no puede actuar sin denuncia previa. Entonces, pues ahí hay un tema de que está conectado, me parece, con la rendición de cuentas. A mí, yo supongo que si una escuela le muestra a los familiares sus hijos y sus hijas están aprendiendo, que los recursos se están usando adecuadamente, y luego les dicen, bueno, y el año entrante necesitamos hacer tal cosa y vamos a tener un incremento de tanto, eh, a todos la cosa financiera no está fácil, pero por el bienestar de la educación de los niños y las niñas, seguramente los incrementos tendrán razón de ser. Cuando no tengan razón de ser, los familiares denunciarán y procederá entonces. Eh, y el último, el artículo 147 dice, no se puede condicionar educación por uniformes ni materiales. Lo, que, lo que yo entendí al leer la ley eh, es que lo que no pueden, a ver, no pueden obligar al uso del uniforme como una condición obligatoria, eh, sí como un acuerdo entre familiares. La razón fundamental que yo he encontrado para los uniformes es evitar una competencia entre el alumnado eh, respecto a su atuendo y generar procesos de segregación y cosas de estas. Cosa que si todos están muy uniformados, todas están muy uniformados, va a parecer de otra manera. O sea, si vamos a segregar, lo hacemos con o sin uniforme. Eh, pero eso, no se puede retener los documentos por adeudos. Yo, a mí me parece que la retención de los documentos, eh, la lógica es, si no tiene esos documentos, va no sé si a impedir, pero por lo menos a dificultar que el niño, la niña o el joven pueda inscribirse en otra escuela. Y prima el derecho a la educación sobre un pleito civil de adeudo y todas estas cosas. Lo mismo, o sea, lo que quiero decir es que eh, las escuelas tienen que arreglar las cosas de los adultos con los adultos. A los niños y a las niñas hay que recibirlos y educarlos, digo, por cosas como estas. Eso me parece que es el espíritu que hay ahí. En algunas notas que leí, y con esto ya, bueno, no sé si hay alguna, ahí está una liga a la ley por si la quieren luego eh, leer, pues bajar y leer y cuidar. No sé si hay otra lámina, Marisol. No, hasta ahí el asunto. Mi resumen es que me parece muy importante que las personas estén atentas a las acciones de los gobernantes eh, y que hagan manifestación pública del asunto cuando no es claro o cuando claramente atenta contra derechos. eh, y eso me parece que hay que seguirlo haciendo en cualquier caso y con cualquier gobernante. Eh, y, y, pero en resumidas cuentas, mi interpretación, y es
lo único que puedo hacer ahorita es contarles mi interpretación, es que es una cosa, fundamentalmente con el artículo 105, es una cosa de un uso, digamos, si ponen el artículo, en vez de decir forman parte de, dicen es un componente de, el sistema está en consonancia con la Ley General de Educación, y la Ley General de Educación no tiene, a mi modo de entender, visos de privatización. Bueno, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias por la escucha, y pues quedo atento por si hay alguna pregunta respecto a lo que yo... Pues muchas gracias, Fernando, qué amable, creo que muy claro, y como tú lo comentas, es más bien una mala interpretación, pero teníamos el compromiso con nuestros directores, con nuestros amigos, de hacer estas precisiones, porque a veces se malentienden, y lo mejor es lo que acabas de hacer, por eso invitarte, con un análisis objetivo realmente de lo que está escrito y de lo que se puede interpretar. Le quiero dar la palabra a Ceci, que además de agradecerle toda esta idea del café, y que entre las dos vamos sacándolo, me gustaría ver si consideras que hagamos algún comentario, y también Carmen me parece que nos puede platicar algo al respecto. Pues mira, más que preguntas, Maru, creo que para Fernando Mejía son comentarios, ¿no? Algunas personas dicen que el problema, pues es más bien que está sujeto a interpretación, y qué bueno que Fernando nos ayude a aclarar. El padre Hipólito dice que él cree que es un problema más político que legal. Otra persona dice que la rendición de cuentas pues ya estaba, ¿no? En el proyecto educativo de la escuela tenemos que rendir cuentas de las distintas áreas, tanto económica como académica, y el uniforme pues es un acuerdo que se hace con padres de familia. O sea, son cosas que ya teníamos, pero ahora pues esta ley nos vino como a parar los pelos, y como dice Fernando, qué bueno que brinquemos y que pidamos explicaciones. Sí, muy bien. ¿Puedo comentar algo? Claro, es un café, ahí está abierto. Gracias, Maru. Vamos a tomar Gracias, café. Ceci. Mira, abundando un poquito lo que decía Fernando, que es clarísimo como siempre, y los dos Fernandos, porque han sido suficientemente claros como para abordar muy bien sus temas. Yo quisiera hacer una precisión así pequeñísima entre la palabra componen, que es la que viene en la Ley General de Educación, y la palabra formar parte, que es la que viene en la Ley Estatal de Educación de Puebla. Componen supone que tomas una serie de elementos, de partes, y creas una cosa nueva. Por ejemplo, conjugas maestros, escuelas, alumnos, etcétera, y ya tienes un sistema educativo nacional. En Puebla, marrulleramente, porque el secretario, el holograma que cobra como secretario de Educación de Puebla, evidentemente dejó hacer, y el gobernador, que es muy marrullerito, mandó que la ley esta la pasaran a fast track en la noche y en la madrugada y demás, y metieron otra forma de decir componen, que es formar parte. Y formar parte sí tiene una connotación de pertenencia. Y ahí sí es donde puede estar, como bien decía el padre Hipólito, la diferencia entre lo político y lo legal. Marrulleramente meten esto por si algún día se les ofrece, porque son muy mañositos los de la 4T, los de las tortas y las tortillas y los tacos y los tamales. Pero la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estas leyes estatales, porque es ahí donde van a empezar a tomar su postura política en aras de la legislación, de las elecciones, perdón. Sin embargo, yo creo que ahorita hay cosas, bueno, la ley de Puebla está prácticamente copiada, es un copy-paste de la Ley General de Educación, prácticamente, como bien dijo Fernando, pero con sus asegúnes, con sus puntitos que le van haciendo ciertas diferencias, ¿no?
donde probablemente puedan después, si quieren, meter las manos. Son esas cortinas de humo que ya sueltan ahora para ver qué dice la sociedad, y después, como los toreros, recogen sus capotes y se dan la media vuelta y se van. Entonces, hay cosas muy buenas en la ley. A mí lo que me fascinó de la Ley de Educación de Puebla es que vuelven a centrar la educación en el alumno. Eso me fascinó. Las niñas y los niños son el aspecto de centralidad de la Ley Estatal de Educación de Puebla. Y ya me callo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Hay todavía algunas preguntas, ¿verdad, Ceci? Sobre el calendario. Parece que no ha quedado claro. Mi querido Fernando Martínez, no sé si está por ahí. El cierre del ciclo escolar. Sí, quedaría el cierre, la fecha de inicio del próximo y el número de alumnos por grupo que se permitirá en las escuelas particulares. A lo mejor, bien, no sé si... el cierre de este ciclo escolar está pensado para la próxima semana, es decir, el 5 de junio, de acuerdo al calendario que trazó el secretario de Educación. Es decir, la próxima semana seguramente estarán estableciendo alguna estrategia para recabar las evidencias que los alumnos han venido trabajando de 2 meses a la fecha. Esto no quiere decir que se cierre, digamos, todo el trabajo que han venido en continuidad los docentes para con sus alumnos. Si se dan cuenta, también en el calendario hay un periodo de la semana a partir del 8 de junio, está un periodo que le llaman verano divertido. Pero este verano divertido, entendiendo que es como el receso vacacional, quedará abierto seguramente algunas plataformas para que los alumnos puedan continuar consultando información y realizando actividades académicas. No lo dudo, digamos, que de manera muy independiente, muchos docentes seguirán dándole tratamiento a la información que están trabajando con sus alumnos. En este horario también se establece un horario de receso magisterial, que es del 22 de junio al 17 de julio, que también es como cotidianamente, digamos, venimos año con año, digamos, de acuerdo a los ciclos escolares y de acuerdo a los calendarios que regularmente venimos acostumbrados a tener. Este periodo coincide, digamos, con este receso que tienen todo el personal docente. Entonces, bueno, finalmente esto es lo que plantea el secretario, pero insisto, digamos, aunque hay esta propuesta, hay muchas decisiones que toma el secretario que a la posterioridad, digamos, hemos visto que cada entidad, uno, pone sus propias reglas, digamos, en función de su situación real que está viviendo ante esta pandemia. Y dos, seguramente tendrá que ver también mucho con las condiciones en que los docentes han generado una comunicación con los alumnos para generar su seguimiento académico. Fer, una pregunta. Sí. Entonces, esto quiere decir que la siguiente semana se terminan las clases. Ya váyanse a sus casas. ¿Y la evaluación cómo va a ser? Mira, hay un periodo que están mandando ahí que es de la semana del 8 al 12 de junio. Ajá. Que dicen valoración del ciclo escolar. Seguramente van a dar alguna línea para poder instruir a los docentes de qué se van a valer, digamos, para poder generar una evaluación como cierre de ciclo escolar. También el secretario en una presentación que él dio, comentaba que se iba a considerar, no sé si es la palabra correcta decir, como el promedio, digamos, del primero y segundo periodo de evaluación que tuvieron los alumnos durante los meses de agosto a diciembre, ¿no? Llamémosle así. Esto no sé realmente si se va a aplicar así o no, o le den más peso, digamos, a lo que ha generado el maestro en seguimiento académico con sus alumnos a partir del mes de febrero, marzo, a ahorita, digamos, a la fecha actual. Pero esa fecha que está marcada entre el 8 y 12 de junio, está marcada una valoración del ciclo. Realmente, Maru, no sé qué línea va a dar la Secretaría de Educación Pública. Seguramente va a tener que ver con pedirle a los docentes que elaboren como un informe, un tipo de informe pedagógico, considerando las evidencias que cada alumno haya generado en función de este trabajo que se generó en este periodo. Quiero pensar que es algo que así va a suceder, digamos, ¿no?
No sé si es lo correcto, esa es una opinión muy personal, pero seguramente ahí solicitarán que los docentes elaboren un informe pedagógico con respecto al desempeño que vieron los alumnos en este transcurso de tiempo. Muy bien. Después viene un rubro que dice del 15 al 19 de junio, que dice descarga administrativa. Seguramente va a ser para poder analizar todos estos informes, y ahí es donde entra la carga de trabajo para el personal directivo, entiendo yo así. El personal directivo tendrá que asumir o tomar una cierta decisión en colaboración con toda la comunidad docente, para poder generar pues todo lo que tiene que ver ya con trámites administrativos y sobre todo el papeleo administrativo sobre las boletas, principalmente, ¿no? Se tiene que entregar un documento, digamos, oficial de término de ciclo escolar, que también ahí pues no hay información como muy contundente de cómo se va a generar, no el propio trámite, sino obviamente poner ahí ya sea la escala estimativa o el valor numérico, digamos, como una evaluación. Posteriormente marcan aquí un receso magisterial que concluye el día 17 de julio y viene de las 2 semanas, digamos, de Consejo Técnico Escolar. Quiero suponer, Maru, que en este Consejo Técnico Escolar van a establecer una serie de lineamientos o establecer una serie de criterios que los directores van a tener que asumir, digamos, y saber proporcionar a los docentes estrategias para poder consolidar, llamémoslo así, y organizar pues todo lo que tiene que ver con las semanas de agosto. Miren, la primera semana de agosto tiene que ver con la sanitización, que ya en la presentación que hice comenté cómo van a coordinarse con los padres de familia para generar este trabajo. Y viene ahí un regreso a clases a partir de la semana del 10 de agosto, que está pegado, digamos, con 2 semanas de evaluación diagnóstica, que seguramente no se van a convocar a todos los alumnos, sino va a ser como escalonado la convocatoria que se haga, pero seguramente en el Consejo Técnico se verán qué instrumentos y qué criterios se van a destinar para generar esta evaluación diagnóstica. Entonces, el regreso es el 10 de agosto, Sí. en sentido estricto, aunque el ciclo escolar 2021 empieza en la semana del 31 al 4 de septiembre. Así es. Esto hablando y suponiendo, Maru, que hasta arriba de esta presentación está fechas de referencia en caso del semáforo verde, ¿no? Ok. Que si en septiembre... Que ahí es otro punto de discusión, Maru. Supongamos que según lo que dictamine la Secretaría de Salud, ponga el semáforo verde. Si tú me preguntas, y seguramente muchos de los que están escuchando esta plática están en esta situación, si tú me preguntas ahorita, bajo este calendario, si mandaría a mi hijo a escuela, yo te diría que yo, de una manera particular, yo no lo mandaría. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que también tiene que ver mucho la opinión de los padres de familia con respecto a las vivencias que tienen, la experiencia que tienen frente a esta crisis. Esta epidemia, ¿no? Sí, sí, Así es. Sí, mucho todo. va a tener que ver. Y creo que también, Maru, perdón, fue algo de lo que detuvo, creo yo pensarlo así, a las autoridades de salubridad, digamos, que tenemos, que hayan dicho, independientemente de los datos que tengan, a mi forma de ver, creo que los datos, digo, son datos oficiales que tienen, pero nunca están reportando como la realidad. Están reportando los datos que tienen registrados. Sin embargo, creo que esto va más allá. Finalmente, yo creo que también no quieren generar como una crisis, ¿no? Social o colectiva. Pero recordarás que hace como 15 días, un mes, también decían que a partir del 1 de junio se iba como a normalizar la situación, ¿no? Y de hecho lo han hecho ya en algunos lugares. Cecilia, María Eugenia, ¿tienes apagado el micrófono? Gracias. Es que como todos estamos en casa, tengo una perrita muy ladradora. Entonces no quería que se viciara el ruido. Disculpen por eso. Pero sí, cuando yo escuché que el secretario dijo que regresaríamos a clases en semáforo verde, dije, uy, pues quién sabe para cuándo, ¿verdad? Ya con eso ya me dijo todo el calendario. Pues muchas gracias. Ceci, no sé si hay alguna otra duda o participación de los... No, pues esencialmente más bien son comentarios y bueno, lo del número de alumnos por salón, que me imagino que depende, como ya dijo Fernando, del tamaño para guardar la sana distancia, ¿no? Pero no sé si quiera comentar algo.
Pues no sé si yo creo que esto quedará como criterio principalmente de los responsables de las instituciones, en este caso los directores, y obviamente también creo que es muy válido considerar la opinión en este caso, los padres de familia y obviamente el colectivo docente. Y creo que también la situación de infraestructura de cada escuela, hay escuelas que tienen espacios bastante amplios donde ingresarán, considerando estas reglamentaciones sobre la sana distancia, más alumnos, en referencia con otras aulas que tienen otras escuelas que tienen pues, menos metros, digamos, ¿no? Metros cuadrados, y pues tendrán que tomar ciertas decisiones. Pero creo que esto es a criterio, me parece, del director, considerando pues todas las informaciones que conocemos con respecto a guardar una sana distancia. Muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien de nuestros directores quiera hacer alguna participación. Ya estamos prácticamente por cerrar. Ya nos hemos ido unos 10 minutitos más, pero no sé si alguien quiera tomar la palabra, comentar algo para ir cerrando este café, como cierre de café, que nos ayuden ustedes con sus comentarios. Buenas tardes, de Sonora. Mi nombre es Conchita. Mi pregunta es, no sé si alguien de los participantes nos pueda contestar, ¿qué estrategia van a usar para hacer que los padres cubran la colegiatura de junio si no los acaban de terminar el año escolar de sopetón, sin aviso? Yo no sé si alguien tenga ahorita la respuesta, yo creo que no, pero sí, no cabe duda que va a ser todo un reto. De por sí ha sido, en medio de toda esta pandemia, sabemos muy bien que ya lo hemos tocado en los otros cafés, pues la parte de las colegiaturas. Aquí lo interesante, y había otra pregunta también muy en relación con esta que haces, es que, bueno, si yo tengo contratado a los maestros hasta junio, julio, pues ¿qué va a pasar con ellos, no? Yo creo que si lo tienes contratado hasta allá, pues evidentemente se tendrá que ajustar a lo que diga un contrato que ya está firmado. Esto nos habla de que a lo mejor podríamos aprovechar algunos tiempos que todavía tienen contrato para hacer las adecuaciones necesarias para el regreso a clases, ¿no? Tanto académicamente como desde el punto de vista físico y administrativo. Marifer quiere hablar, Maru. Adelante. Muchas gracias. Pues respondiendo a la parte de, yo creo que todas las escuelas tenemos la preocupación de qué va a pasar con el mes de junio. Mi percepción al ver el calendario, semicalendario que se propone para las escuelas, perdón, yo también tengo una perra que ladra, ¡calladita! Esa percepción es sobre todo para el regreso escalonado para las diferentes escuelas, y yo creo que las instituciones particulares, por ejemplo, en el caso específicamente de nuestra escuela, que es de preescolar a preparatoria, no hemos suspendido clases un solo día, porque hace 4 años todos los niños llevan un iPad. Desde hace 4 años tenemos mezclada la enseñanza tanto virtual como presencial. Entonces nosotros sí estamos determinando que vamos a terminar el ciclo escolar, vamos a terminarlo dentro del verano divertido. Parte del verano divertido van a ser las evaluaciones finales, y parte del verano divertido va a ser, por supuesto, que apoyar a los chiquitos que se quedaron atrás, ¿no? Pero parte del verano divertido, pero sí, nosotros lo que no sabemos es si vamos a entregar las calificaciones o no, porque ya ven que la autoridad no nos queremos meter en un problema, pero lo que sí tenemos definitivo es que nosotros, las ceremonias de última asamblea con papás es la última semana de junio, porque si no, en efecto, no van a pagar junio y no vamos a tener para pagar las nóminas de los maestros. Entonces, ahorita ya con los descuentos que hemos dado, con las becas que hemos dado, con la ayuda financiera que hemos dado a muchas familias para retener la población, sí no nos podemos dar el lujo de que una semana en junio ahí se ven y a ver quién paga, ¿no? Entonces, nosotros sí definitivamente nos vamos a seguir en este verano divertido con clases, con evaluaciones
el niño que no entre, pues el papá se pierde de las clases. Creemos que los niños sí van a querer regresar porque creo que lo estamos haciendo bastante bien. La verdad es que de cada 10 correos que recibimos, uno quizá no está tan contento, 9 son felicitándonos. Y nosotros sí nos vamos a seguir hasta la tercera, o sea, las evaluaciones finales van a empezar prácticamente la segunda y tercera semana de junio para que la cuarta semana de junio tengamos las felicitaciones y las asambleas con todos para aplaudirnos porque todos somos unos campeones. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Qué bien, Marifer. ¿De qué escuela? ¿Nos recuerdas el nombre de tu escuela y el lugar? Del Colegio Linca. Ah, de aquí, del Colegio Linca. Pues Correcto. felicidades, y creo que es una muy buena idea para los demás directivos que están participando en este café. Pues hombre, a lo mejor la autoridad nos dice se acaban las clases en este momento, pero no quiere decir que tú no la puedas continuar y que puedas continuar el servicio. Excelente estrategia. Correcto, porque con todo respeto, está muy difícil que nos prohíban el poder continuar las clases. Ahora, ojo, como abogada se los digo, tengan cuidado de que vaya a haber algún papá, algún maestro, alguien que se pudiera quejar de manera anónima ante la SEP, porque ahora es precioso que se quejan de manera anónima, a uno lo friegan y no saben ni quién fue. Entonces, esto es importante, que el comunicado que manden a los papás de que no terminamos la semana que entra, que se los revise un abogado, para que no corran el riesgo de que, mira, esto es lo que mandó mi escuela y la SEP nos vaya a caer encima. Entonces nosotros sí lo estamos preparando como con mega pincitas para que el papá que no quiera ir, que no vaya. El papá que no quiera que su hijo presente exámenes finales, que no los presente. O sea, vamos a ser muy flexibles. Ahora sí que vamos a convencer a los papás de que lo mejor es que sí concluyamos para que los chicos regresen lo mejor preparados posible el siguiente ciclo escolar. Claro. ¿Y lo vas a hacer presencial aquí en la Ciudad de México? ¿Qué? ¿El regreso? O sea, que regresen a la escuela. Ah, no, yo estoy segura que en septiembre no regresamos presencial ni de milagro. O sea, no lo veo. Nosotros estamos en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de todos los institutos de investigaciones, y nuestra población, tenemos muchísimos papás, investigadores y médicos de nutrición, de cardiología, y el general de todos es, Marifer, no hay manera. Entonces, nosotros yo creo que vamos a arrancar, ahorita nosotros en el comunicado vamos a poner que nuestra intención, a reserva de lo que las autoridades indiquen, es que vamos a arrancar el ciclo escolar el 1 de septiembre, el martes 1 de septiembre, y que seguramente será virtual. Así lo estamos poniendo, pero que más adelante les avisaremos. Pero como para dar una tranquilidad y no recibir 8,000 llamadas todos los días preguntando, ¿y cuándo vamos a empezar? ¿Y cuándo? Ya de una vez desde ahorita, para dejarlos tranquilos. Oye, excelente, Marifer. Muchas gracias por esta participación. Esperamos vernos en el próximo café. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Yo podría hacer una pregunta? Sí, Noemí. Mira, muchas gracias. Yo lo que tengo preguntas, porque yo tengo también gente en la escuela particular y en la escuela oficial, yo trabajo para Secretaría de Educación Pública, es esto de las inscripciones y todo esto, bueno, en las escuelas oficiales, en las particulares, yo creo que se pueda manejar de una manera virtual, o sea, por medio de la tecnología. Pero por medio de qué manera sabemos si va a haber inscripciones o cómo se va a pasar esta parte del control de los niños que van a reanudar en las mismas escuelas o va a haber cambio de escuelas por domicilio, etcétera. O sea, ¿sabe algo alguien por ahí? Hola. Mira, yo trabajo en la Autoridad Educativa Federal y no tengo respuesta para ahorita, pero sí te podría investigar pues, con el área de planeación educativa. Conozco al director, es el doctor León Izquierdo. Le podría preguntar o consultar, digamos, cómo va a estar esta situación de inscripciones, digamos, o registros en las escuelas. Exacto. Seguramente, y lo anunció el secretario, ustedes lo han escuchado, hay un primer planteamiento de que todos los alumnos pasen de grado con el maestro que estuvo atendiéndolos en este grado, ¿no? Partiendo de esa premisa, quiero pensar que, sin duda alguna, considerando algunas necesidades que presenten algunas familias por cambio de domicilio o necesidad, digamos, de cambio de escuela, seguramente se harán las condiciones para que puedan generar el cambio de escolar. Pero también creo que hay que partir, digamos, de este principio, de que lo que
el Estado, digamos, está esperando, es que hayan los menos cambios posibles y poder sostener a los alumnos con el mismo maestro que venían trabajando. Pero te investigo esa información y se la hago llegar, o te hago llegar la respuesta mediante Maru. Ay, pues muchísimas Gracias a ti, Fernando Ahí está mi correo. ¿Y tú eres Fernando qué? Martínez. Fernando Martínez. Muchísimas gracias, Fernando. Maestra De nada, María sí, Eugenia, gracias. si me permite Qué amable. también al maestro Fernando una pregunta. Longinos, qué gusto verte. Aquí estamos, maestra. Gusto en verla. Tanto tiempo. Bueno, pues me entra a mí una gran confusión en este momento con lo que comenta la maestra Marifer. Y maestro Fernando, a ver si usted nos puede ayudar. Normalmente nos piden capturar calificaciones prácticamente un mes antes. Esto a mí me está generando mucho conflicto con los papás porque sí, efectivamente dice el calendario que publicó el secretario que el próximo viernes acaba esta idea de Aprende en Casa. Pero ¿qué hay de todo este proceso de captura de calificaciones, boletas, certificados de mis chicos que en el colegio donde yo estoy, pues gran número de ellos hace intercambio a otros países y pues el certificado lo requieren para irse lo más pronto posible. Digo, obviamente aquí la situación sigue complicada porque no nos van a recibir en muchos países en este momento. Pero, ¿qué pasa con todo ese proceso administrativo? ¿Hay una fecha para captura? ¿Vamos a entregar boletas? ¿Habrá un día en el que nos entregarán los certificados? Que ya llevamos varios años que ha sido una situación un poco complicada. Bien, el conocimiento que tengo, y lo viví, digamos, de manera muy cercana, creo yo que el año pasado fue en términos de referente. La información que yo tengo es que el año pasado influyó mucho que haya habido un cambio de administración nueva, ¿no? Seguramente, no sé si fue su caso, las boletas se retrasaron muchísimo. O sea, un desorden, digamos, administrativo. Quiero yo adjudicarlo, digamos, a personal nuevo, digamos, que entró para atender el proceso. Tomando como referencia el año pasado, digamos, y con la experiencia que se tiene, no lo podemos comparar, o digamos, yo no lo puedo poner en la mesa con respecto a lo que estamos viviendo el día de hoy. Seguramente, y en eso quiero darte como una tranquilidad, quiero verlo así, seguramente habrá una estrategia que generen considerando la crisis que estamos viviendo, que es algo obviamente no normal, ¿no? Anormal, atípico. Seguramente van a dar tiempos, digamos, tiempos obviamente para poder generar esta carga administrativa que se tiene que sacar adelante. En el calendario hay una semana que está marcada del 15 al 19 de junio, que le llaman ellos descarga administrativa. Quiero pensar que en esa semana van a dar alguna instrucción para poder generar el papeleo administrativo que implica la elaboración de documentos, ¿no? De término de ciclo escolar. Y no nada más las boletas, tú lo has comentado y todo lo que ustedes generan. Seguramente darán, entre la semana del 8 al 12 de junio, darán información muy particular de cuál es el procedimiento a hacer o a llevar o a seguir para poder generar todo el papeleo administrativo que genera un término de ciclo. Y bueno, para bajarte un poco la presión, seguramente, atendiendo a toda esta crisis, digamos, habrá periodos de flexibilidad o habrá un anuncio seguramente del secretario de Educación a nivel nacional para poder como regular esta parte, ¿no? Entonces, por ese lado creo que sí entiendo la presión que puedes tener por parte de padres de familia con estas situaciones que estás comentando, pero seguramente este anuncio del secretario de Educación Pública al menos va a ser un respaldo para ustedes como directores de poder sostener un planteamiento, digamos, de cómo regular esta parte de carga administrativa y el papeleo que se debe de sacar para poder sacarlo, ¿no? Definitivamente yo creo que todo esto no se va a hacer en 15 días, ¿no? Sí. Pero también tenemos un colchón. Tenemos todo el mes de julio, seguramente, para poder sacar todo este asunto para que, considerando que entramos el día 10 de agosto, digamos, o los alumnos entran el 10 de agosto, tendremos todo el mes de julio seguramente para poder regularizar estas normas administrativas. Ok, gracias, maestro. Pues muchísimas gracias. No tendría, Padre Hipólito, adelante. Sí, gracias. Nosotros estamos pensando también para este siguiente ciclo escolar, tanto en el contrato de maestros como en el contrato de servicios, poner una cláusula, ¿verdad?, para estos
casos, digamos, de contingencia, para que ya de antemano el maestro sepa si hay una contingencia, no sé, de más de 15 días, si va a haber una reducción de salario o no, y también los padres de familia sepan que si hay una reducción si hay una contingencia, pues que no va a haber, la cuota va a seguir igual, o a lo mejor un descuento de 10%, pero que no haya tanta incertidumbre como hubo en este periodo, que por un lado estaba la contingencia y luego uno no podía hablar físicamente con los maestros ni con los padres de familia porque no podían salir de casa, ¿verdad? Claro, todo esto, como decían antes, bien revisado por un abogado, ¿no? Bien, pues gracias, Padre Hipólito, por tu participación. No sé si les parezca ya por la hora, aunque todavía somos muchos aquí en el café, se ve que no nos queremos ir, ¿verdad? Que podremos seguir charlando toda la tarde. Me gustaría ahora, Jessy, que andas por ahí, si nos ayudas a hacer algún cierre, algún comentario al respecto de la síntesis de este café. Creo que ha sido muy rico desde el punto de vista de esta visión de las autoridades educativas y desde luego de la Ley General de Educación, que le agradezco mucho a mis dos amigos Fernandos de haber aceptado esta invitación y que creo que fue muy oportuna precisamente porque el día de hoy en la mañana pues fue todo este anuncio del calendario escolar. ¿Nos puedes ayudar, Jessy? ¿Andas por ahí? Sí, claro, espero ser precisa y concisa, ¿no? Esto. Decirles, bueno, me parece que las condiciones están dadas, así las dio el secretario, parece que no hay exactamente claridad al respecto y que las escuelas particulares podrán tomar decisiones en bien de sus poblaciones, ¿no? Esto de aprovechar el verano divertido, establecer este tipo de calendarios, creo que podrán hacerlo, siempre y cuando sea en comunidad con los padres de familia, como lo decía Marifer, ¿cierto? Bueno, la salud es lo principal, es la prioridad, y lo que decía Fernando Martínez de decir, bueno, yo personalmente no mandaría a mis hijos, lo que nos hará pensar como colegio, cómo preparar un modelo híbrido a partir del ciclo escolar. Este año fue la emergencia, el año que entra tendremos que tenerlo planeado. Y en el caso de Fernando Mejía decía, hay que leer bien las letras chiquitas, pero hay que estar pendiente de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y de lo que pasa en los estados. Leí la preocupación de que lo que pasa en Puebla se puede replicar en otros estados, entonces creo que nos habla de estar organizados como escuelas, de hacer un frente común y de expresar aquello en lo que queremos, de lo que no queremos para nosotros ni para nuestro México. Muchísimas gracias, Jessy. Y precisamente hablando de estos tiempos, creo, no quiero usar la palabra de como anillo al dedo, pero creo que también podríamos aprovechar este espacio, por un lado, de bajar la presión, ¿no? En algunas instituciones de la parte escolar, porque a mí me parece que es urgente el que ya tengamos nuestro plan de regreso a clases. Y precisamente como eso, como en el café anterior les habíamos comentado, les tenemos la sorpresa de que ya a partir de este 6 de junio comenzamos con nuestro primer programa virtual, en línea, con el siguiente tema. No sé, Marisol, si tengas por ahí la imagen para dárselos a conocer. Bueno, es ¿no? Todavía está calientito, está terminándose de rehacer, y es precisamente sobre la planeación efectiva en tiempos de crisis para el regreso a clases, ¿no? Este es un programa en línea y que, bueno, contempla varios elementos. Entre ellos, primeramente, en un primer módulo de 6 horas, una visión, diríamos, estratégica, ¿no? Desde el punto de vista directivo, analizando las recomendaciones sobre modelos y marcos internacionales para la reapertura. Evidentemente tenemos que tomar en cuenta en esta visión estratégica las áreas prioritarias de atención, que muy interesante, Fernando Martínez ya nos dio un panorama de algunas áreas que podríamos tomar en cuenta. Pero verán que hay otras áreas que también contemplan organismos internacionales. Todo esto lo vamos a llevar a través de un caso de aplicación
para ahí generar las estrategias de manera que los participantes ya lo puedan aplicar a su institución, con su misión, con su visión, con sus recursos, y empezar a trabajar con ello rápidamente, ¿no? Para pasar a un segundo módulo de otras 6 horas, ya propiamente con los planes de acción a través de una visión por resultados, pero también toda una visión por sistemas que nos va a permitir elaborar protocolos, elaborar manuales y que todos podamos seguir de manera muy puntual, sobre todo en términos de salud y conservar la salud, todo reapertura de las instituciones, ¿no? Pero como bien dijo Jessy, como nos permite ya al menos ver que no va a ser todo presencial, que el coronavirus no se va a quitar mañana, ¿verdad? O de repente, yo creo que vamos a llevar un buen rato viviendo con él y por lo tanto tendríamos que utilizar diferentes medios para dar el servicio educativo. Ojalá que se animen a inscribirse. Cualquier información se las vamos a mandar, por supuesto, por correo. Arrancamos el 6 de junio, este primer módulo, y les vamos a mandar esta información por correo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Estaremos les mandaremos la información para el 6º café, si es que nos quieren seguir acompañando. En esta ocasión vi que llegamos a 100, quiere decir que hubo gente que ya no pudo entrar, pero también los invito al canal de YouTube, donde hemos subido las grabaciones de los otros cafés. El canal de YouTube es IDEAC, con que ustedes entren a YouTube, pongan IDEAC, y ahí tendrán algunos videos que hemos subido a nuestro canal. Les agradezco muchísimo a todos, a Ceci por todo su apoyo, a Jessy, a mis amigos Fernando, muchísimas gracias por sus intervenciones, que será de gran utilidad para toda la comunidad escolar que nos visitan de todos los lugares de la República. Nos vemos entonces para la próxima edición del Café. Ya es viernes, que descansen y nos vamos con grandes ideas. Gracias a todos.